básicamente lo que vamos a ver hoy es qué es la eficiencia. Empezamos por eso, qué es ser eficiente, porque eficiente nos va a permitir cuidar nuestros recursos, a ser más eficientes con lo que estamos aprovechando, a gastar menos y con eso también apoyar a hacer un mundo más verde, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es la eficiencia? ¿Cómo puedo ahorrar dinero en mi horno de galvanizado? ¿Cómo puedo ahorrar dinero en mi pretratamiento? ¿Cómo puedo utilizar el calor residual del horno y cómo puedo lograr una producción sustentable? Exactamente lo que Alain nos había comentado antes, ¿no? Esos son los puntos que quiero ver con ustedes el día de hoy y espero poder contestar todas estas 5 preguntas en los próximos 40 minutos. Al final, con mucho gusto, obviamente, podemos contestar preguntas. Y ya apunté las 2 que quedaron pendientes de Luis, que con mucho gusto también se las puedo contestar. Entonces empecemos por el horno de galvanizado. ¿Cómo podemos hacer nuestra producción o nuestro consumo de energético más eficiente del punto de vista del horno? ¿Sí? Que es normalmente en mi producción el factor número 1 de consumo energético, porque obviamente necesito para fundir mi zinc, para mantenerlo caliente, para poder producir, necesito estar empleando recursos constantemente. Entonces, en punto de vista de hornos, ¿cuál es la eficiencia? ¿Cómo definimos la eficiencia? Le definimos muy fácil, es los kilowatts utilizados por 100, me da mi eficiencia térmica y es el flujo de kilowatts que voy a estar empleando. ¿Dónde los estoy utilizando? Los estoy utilizando por un lado, por la pérdida de calor de superficie, quiere decir la energía que se va simplemente al intemperie porque no lo estoy usando. La segunda es el calor que va al acero galvanizado, o sea, el calor que de veras estoy usando para producir. El tercero es el calor para fundir el zinc, o sea, baja mi nivel de zinc, entonces lo que yo tengo que hacer es agregar zinc nuevo, para eso también necesito energía para fundir ese zinc. Y por último es la pérdida de calor por la carcasa del horno, quiere decir, aunque lo tenga muy bien aislado mi horno, siempre voy a tener algunas pérdidas de calor. Entonces esas son las salidas de calor que yo tengo. Y obviamente la entrada es la entrada bruto de mis quemadores, o sea, literal que cuánto calor están echando mis quemadores para poder producir ese calor que necesito para los puntos mencionados anteriormente. Entonces, ¿qué retos tengo para lograr una eficiencia de hornos de galvanizado? Por un lado, como mencioné anteriormente, tenemos tenemos el 100% del valor calorífico que va a entrar hacia mis canales, hacia el canal o el canal de gases de mi horno. Aquí nada más estoy dando un ejemplo de porcentajes de una paila, por ejemplo, de 12 metros por 1,50 por 3, que ya es una paila muy grande, con una producción promedio de 8 toneladas, nada más para darles un ejemplo, ¿no? Entonces, la salida por la superficie, vamos a ver más o menos un porcentaje del 27%. Lo que voy a usar de veras para mi producción, o sea, lo que estoy usando para galvanizar, para recubrir mi acero de zinc, es aproximadamente un 37%, y lo que voy a tener por mi salida de gases es un 34%, y el 2% es lo que estaba hablando, con un horno bien aislado, es el que se va a ir por el aislamiento, ¿sí? Ese 2%. Entonces, donde yo puedo atacar, ser más eficiente, es obviamente en el 34%, en el 27% y en el 37%, ¿sí? Entonces, esos son los puntos que vamos a ver. Entonces, ¿cuáles son los objetivos del diseño en un horno de galvanizado para hacerlo sustentable y más eficiente? Obviamente, el número 1 hoy en día es eficiencia energética, por lo mismo que habíamos dicho. Costos energéticos van para arriba, queremos dejar menos huella de carbono, entonces esa es obviamente una de las prioridades. Otra es la vida útil de la paila. Quiere decir la paila y que sea predecible, porque muchas veces no sabemos cuánto me va a durar la vida, sobre todo si la paila la puse primera vez en mi horno, no tengo la referencia. Entonces, no sé si me va a durar 3 años, 5 años, 8 años. Entonces, un buen horno hoy en día, un buen horno moderno, cada año nos pueden decir exactamente qué desgaste tuve. Si les dije cuánto tiempo galvanicé, cuánto estuve tranquilo, cuántos tiempos de paro tuve, todo eso, hay un cuestionario y con eso sé más o menos de 6 a
8 meses de diferencia, sé decir exactamente cuánto desgaste tiene esa paila, ¿no? Entonces, ese también es un punto muy importante. Lo mismo, extender la vida útil de la paila. Si le estoy dando un calentamiento por convección, es mucho más, uniforme que uno por flama plana. La otra es obviamente que el horno me dure muchos años. O sea, no me funciona un horno que tenga que estar cambiado cada 5 o 6 años. Hoy en día un horno bien hecho nos puede durar hasta 25 años sin ningún problema, dándole obviamente el mantenimiento correcto. Que sea fácil de operar. Ese es un tema que tenemos mucho. Tenemos mucho flujo de personal, los cambian los operadores. Entonces necesito un horno que sea fácil de operar, que no sea muy complejo, que con algunos movimientos ya lo pueda yo estar usando, utilizando sin ser un astrofísico o nada, ¿no? Y lo que mencionaba ya anteriormente, el desgaste de la pala que sea homogéneo, esto se logra por convección, porque no me sirve de nada si estoy utilizando, calentando mi horno por todas partes muy bien y tengo todavía 90% de mi placa intacta, pero en un punto, en solo un puntito, tengo una ruptura, una fisura, lo que sea, y con eso toda la pala ya se hace inservible. Obviamente le puedo dar mantenimiento, no me da una reparación que no me va a durar más de 6, 8 meses, pero por eso es muy importante que siempre sea homogéneo el desgaste de mi paila, ¿sí? Y otro ahí, la vida útil depende mucho del tonelaje que vaya a pasar, es como con el kilometraje de los coches, pero B, y ese es un factor muy importante que hoy en día lo han visto y las tendencias se dan para allá, que las profundidades de las pailas se van dando más y más, porque la profundidad al final del día es la que me va a regir la vida de paila por el área útil que tengo para poder galvanizar, ¿sí? Eso es también una tendencia que Luis ahí va a estar de acuerdo, Bosch también se ha ido para allá, la profundidad ha ido incrementando a lo largo de los años. Por último, obviamente bajo mantenimiento, si tengo un horno con 12 o 16 quemadores, obviamente no es lo mismo que si tengo en mantenimiento, que si tengo un horno con 2 quemadores solo de alta velocidad, ¿no? Entonces eso también es algo que define y obviamente que sea confiable, que yo pueda irme a dormir tranquilo en la noche y no tenga que desperdiciar ahí sueño o algo porque me marquen las 2 de la mañana, ya se prendió esta alarma, no está funcionando. Entonces, confiabilidad es algo muy, muy importante en un horno de galvanizado. Y como mencionaba antes, lo que en los últimos años se ha visto como la tendencia o la tecnología que hoy en día es de punta y es la que se usa más, es la de alta velocidad. Quiere decir alta velocidad básicamente que tengo quemadores yuxtapuestos que por pulsación mueven masas de aire dentro del canal de gases y por medio de convección generan un calor uniforme sobre la superficie de mi paila. Sí, estos gases normalmente se mueven a 150 metros por segundo alrededor de la paila, así generando el calor necesario para poder hacer el galvanizado. Esto es, por ejemplo, una tecnología que se usa muy seguro hoy en día, o se usa no muy seguro, pero sí se usa muy en día, que es se llama pulsación. Si en la parte baja vemos, es el TZN, es la temperatura de mi baño, TZN set, es el set point, quiere decir el punto de ajuste del galvanizador, que puede ser 445, 450, 443, eso lo define cada galvanizador. A base de eso se logra un logaritmo que me logra mi TH. Mi TH lo que es básicamente cuánto tiempo voy a yo permanecer en flama alta y ese se combina con el TP que me va a decir cuánto tiempo en total voy a tener flama alta y flama baja al mismo tiempo, sí, esa secuencia. Y a base de eso hacemos el logaritmo para poder definir exactamente cuándo y cómo regulo mi temperatura. Sí, esa es la tecnología detrás de alta velocidad hoy en día y cómo se regulan los quemadores para siempre tener no una diferencia mayor a 3 grados centígrados, no importa el tamaño de inmersión que haga, obviamente dependiendo de la capacidad de mi horno. Sí es como, es la tecnología o la filosofía atrás de estos hornos de pulsación modulada, como se dice hoy en día. ¿Qué quemadores usamos? Usamos quemadores hoy en día,
con sensor de flama UV, encendido de chispa directa, tienen medidores de flujo integrado y conexión de montaje con triple perno, que son importantes para que siempre estén estables y no se me salgan de la caja o del quemador o del horno en sí. Entonces sí tienen que estar muy fijos. Chispa directa obviamente es como en la industria automotriz, es lo más fiable y lo más básico ahorita para poder y prender estos tipos de hornos. Los sensores UV obviamente son los que me regulan la flama, ¿no? Entonces esos son las tecnologías que se usan hoy en día. Se usan hoy en día quemadores mundialmente reconocidos. ¿Por qué? Por si pasa algo, siempre puedo tener un repuesto localmente la mayoría de veces, entonces eso es un factor. Y los quemadores se adaptan a la industria del galvanizado. Si hay ciertos detalles que hay que adaptar a un quemador convencional para que de veras funcione para nuestros procesos. Las boquillas son de quemador de carburo de silicio, que es muy estable al calor, cambios de temperatura. Entonces es algo que se usa hoy en día, que es muy importante considerar para no tener ahí fallas. Y obviamente con empaque de fibra cerámica, regresando al tema de que por cualquier lado no quiero ninguna salida de calor, quiero que se quede dentro para permanecer en ese 2% de pérdida de calor por medio del aislamiento y no irme más alto. Obviamente para ver las flamas es indispensable tener mirillas que pueda yo ver, por una parte, el tamaño de la flama, que es importante, y el segundo, obviamente, el color, si es verde, si es azul, es verduzco. Eso me indica muchísimo sobre la calibración o la calibración de mis quemadores y si están funcionando bien o no, ¿sí? Que también, obviamente, conlleva un riesgo de seguridad. Si no están bien calibrados, tenemos el tema de monóxido de carbono que puede llegar a ser peligroso. El aislamiento, lo que hablábamos anteriormente, el aislamiento es un tema que para nosotros tiene prioridad al hacer un horno moderno de galvanizado, porque por ahí voy a regir toda la eficiencia de mi horno, ¿sí? Entonces es sumamente importante. Nunca vamos a superar el 72% de eficiencia, por lo mismo de las pruebas que hablamos, pero para llegar a ese 72 es importantísimo tener y contar con aislamientos que sean funcionales. Obviamente los quemadores ya vienen o tienen que venir preensamblados, precargados, y obviamente las presiones de válvulas, que las válvulas también son un factor importante, que ya vengan todos checados. Aparte de hoy en día de que se armen los hornos en el país de origen y se manden como pieza completa, también se pueden hacer modulares y se ensamblan en planta, ¿sí? Eso es algo que es muy práctico hoy en día para ahorrar costos y también obviamente transporte. Lo que necesitamos en cualquier horno, regresando al aislamiento, es el piso de concreto refractario, que es colado en un lugar, es un refractario especial de alta temperatura. Sin obviamente vamos a tener pérdidas de calor por el fondo que no son muy beneficiosas. Y los paneles ya se arman así 100% en 7 días. Si ya tenemos la infraestructura, está listo para la puesta en marcha un horno hoy en día. Estas son las cabeceras que ya vienen obviamente hechas. Y así acabó un horno modular, o sea, no se ve la diferencia entre si viene completo o por piezas el horno, sino es un horno ya completo y se funciona perfectamente bien y tiene el mismo porcentaje de pérdida de calor que un horno completo. Eso es muy importante mencionarlo. Entonces, empezamos a tableros de control. Hay dos tecnologías. Hay tecnología relevador y hay tecnología de PLC. Empecemos con tecnología de relevador. En tecnología de relevador lo importante es que la pantalla sea mímica también para que entendamos exactamente cuál quemador está funcionando, cuál no está funcionando, dónde hay fallas. Entonces es importante que sea mímico, que tengamos los indicadores de la intensidad de la flama, los focos de secuenciación de los quemadores, quiere decir cuál prendió, cuál no prendió, y obviamente las alarmas de presión de gas y aire, que es básico para hacer la combustión. ¿Sí? Tenemos otro factor que es muy importante que se integra en cualquier tablero hoy en día, son las de las alarmas. Tenemos alarmas de sobretemperatura y alarmas de temperatura baja, ¿sí? Y aquí nosotros normalmente usamos dos.
Una, si nada más nos dice, ok, estás fuera del rango, y otra, si de veras ya estoy pasando a estados críticos, que ya que se esté congelando el zinc de nuevo o cosas así, ¿no? Entonces son factores que hay que tomar en cuenta. Y nosotros tenemos un programa Meltout, quiere decir que es un programa de fundición automático del zinc, y ese va, al momento de fundir, tenemos que cuidar que no haya mucha diferencia entre el piso y la pared, por ejemplo. Entonces son factores que también se pueden medir y avisar si hay una divergencia. Tableros del relevador, como habíamos dicho, contienen amperímetros, indicador digital de aire y combustión, la alarma de purga, la purga que se hace antes obviamente del encendido, indicador de silencios, el turbo, es lo que al rato todavía les voy a mencionar, la tecnología turbo, y interruptores individuales para cada quemador, ¿sí? Aparte tenemos, obviamente, interruptores de encendido y apagado, botones de foco, instrumentos maestros de sobretemperatura, reguladores de temperatura y un registrador gráfico digital. Quiere decir, ese me dice cuántas inmersiones por hora hice o si tuve una baja de temperatura. Todo eso me lo dice, y no es por papel, sino ya todo es digital. Y la otra tecnología que hoy en día es la más usada es la tecnología de PLC. PLC obviamente es una computadora de automatización que se usa para automatizar todos los procesos, y obviamente también aprovechamos en la industria del galvanizado. Estos PLC nos dan indicadores del estado general del sistema ya mucho más exactos, mucho más a fondo. Tenemos medidores de la potencia de la flama, o sea, a qué potencia está jalando mi flama, y si está en flama alta, flama baja, lo que sea. Eso ya nos lo pueden decir. Y integramos, que esa es una gran ventaja, sobre todo hablando lo que nos decía Alain antes, de ya en equipos adicionales a solo el horno, pero tengo equipos de extracción, o tengo de recuperación de calor, de encapsulado, de secado. Todos esos ya los puedo centralizar en un solo panel, y en ese panel veo todas las funciones que tengo, ¿sí? Entonces es un tema de integración, indicación de todo lo que tengo está funcionando en mis equipos. Y el otro tema es obviamente diagnóstico, si hay algún problema que lo pueda hacer remoto. Los tambreros de control PLC son pantalla táctil interactiva, y la otra ventaja es tenemos la capacidad, como he dicho, de acceso remoto, ya sea por móvil o por laptop desde la central, ¿no? O sea, de que el técnico ya no tenga que acudir a planta, sino que todo lo pueda hacer desde su escritorio, desde su casa, vea cuál es el problema y lo pueda también, sobre todo, solucionar desde ahí. Esa es una gran ventaja que tenemos en los hornos modernos. El acceso remoto lo que nos permite es solucionar problemas del sistema, permite la modificación también del mismo programa de PLC, porque muchas veces los PLCs traen un pequeño error de programación, lo que sea. Eso se puede ya mejorar o hacer a nivel remoto. Pueden verificar el sistema desde teléfonos inteligentes, o sea, puedo estar en la playa o donde sea y puedo estar cambiando, ver cuántas inmersiones hubo, puedo cambiar temperaturas, pero todo protegido por niveles de alarmas que solo el usuario que queramos que tenga esas opciones, que de veras las pueda usar. Y hoy en día también se puede agregar hasta en hornos con lógica de relevador, que es muy importante hacer un upgrade. Nada más se le integra un PLC al horno que usa lógica de relevador, y con eso podemos también acceder a este tipo de funcionalidades, que yo creo que es muy ventajoso. El próximo tema que tenemos es obviamente los controladores del quemador en sí. Estos vienen obviamente independientes. En cada lado de los quemadores trae un control, un tablero de control, que también, si tiene una falla, ese se cambia nada más, y no hay que cambiarlos de todo el horno, sino nada más de esos controladores específicos. Es la ventaja que se tiene hoy en día también. Tienen válvulas de aislamiento, placas de montaje y cables blindados, obviamente. También tenemos, como ven, el tablero secundario viene completo con todo, y transformadores y rieles terminales para el cableado. Características adicionales en hornos modernos. ¿Qué más usamos? En vez de soportarme en la pared
hoy en día es mucho más confiable y más se sugiere usar canales U, como vamos del lado derecho, los marcos U. Esos soportan los hornos de forma independiente. Quiere ver si hay un temblor o cualquier cambio tectónico, cualquier daño en la estructura de la planta, no va a afectar la estructura de mi horno, no va a cambiar la estructura de mi horno, es independiente de la estructura del horno, del edificio. Entonces, esa es una gran ventaja, tener esa independencia y de veras definir a la medida la resistencia que necesito para mi proceso. Aquí se usan, este ejemplo, los pernos de acero inoxidable para, por ejemplo, al momento de calentar la paila, sostener la presión hidrostática de fundición del zinc, que crece 3 veces en su volumen, y contenerlo y que no se diga, como se dice en México, que se empanzone la paila, ¿no? O sea, que se deforme al momento de hacer yo el calentamiento. Esos pernos van a asegurar que se contenga exactamente en forma y no tenga esa deformación. La otra es que las columnas pueden ser también montadas nada más al piso, como es mencionada, y son totalmente independientes, ¿no? Entonces, es una gran ventaja. La otra es la protección contra dos, lo ven abajo en el piso. No queremos tener nosotros calor en donde haya dross. Donde genero dross, cae al piso, cae al fondo de la paila, perdón, ahí se forman puntos calientes. Aunque esté droseando constantemente en las esquinas, hay un riesgo de un no droseo, que ahí exactamente va a haber un problema de que no haya transferencia de calor. Y a base de eso, obviamente formo puntos calientes, rupturas, fisuras, etcétera. Entonces, usar protecciones de dross en el lado inferior es muy, muy importante. Otra cosa que viene ya de la mano con las pailas es que se alineen protecciones en las esquinas de los quemadores. Donde hay un quemador, tiene que ir una protección sobre la paila misma. En dado caso que el quemador se desvíe, presente una falla, lo que sea, que no agreda directamente a la paila, pero que tenga yo una placa ahí de acero inoxidable que me esté ayudando a proteger mi paila y no le cause ningún daño, ¿no? Entonces, estas van hechas exactamente a la medida de cada horno y de cada necesidad. Otro tema que no muchos usan, pero es recomendable, es tener una compuerta retráctil con sensores en caso de que si haya una fisura en la paila y se esté saliendo el zinc. Apenas se ve cuando empieza a bajar el nivel importantemente dentro de la paila, pero para ese entonces ya es muy tarde. Entonces sí tener hay una salida con un sensor de que me indique desde un inicio que hay un problema. Eso es obviamente muy tranquilizante para poder atacar el problema mucho antes. Y también que esa salida, que no se me llene el horno de zinc para no dañarlo, sino que se salga de ese y se vaya directamente a lingoteras o lo que tenga. ¿Sí? Entonces, los bordes de piso sellado, termopares externos, son otras cosas que recomendamos nosotros. Hay sensores y hay todo, pero la verdad un termopar externo que vaya en la esquina de la paila dentro del baño es lo que más confiable nos puede dar hoy en día, todavía y más directo, la indicación de la temperatura. Entonces pasemos al segundo paso, que son equipos para lograr sustentabilidad. Esos equipos son muchos de los que ya mencionó Alain, nada más yo se los quiero dar otra vez del punto de vista de los equipos y no del punto de vista de proceso, para que tengan el otro lado de la moneda también. Aquí voy a utilizar un ejemplo otra vez, nada más para que se den una idea de lo que estamos hablando en sustentabilidad y por qué es importante, sí, cuidar mis costos, cuidar mis procesos, y con pequeñas cosas puedo hacer ahorros, importantes. Aquí es un ejemplo de una planta de 9,000 toneladas, de producción de 9,000 toneladas por año. Tenemos cuánto del calor es recuperable. En este caso, en este ejemplo, tenemos 16% del calor, quiere decir el que está saliendo de la chimenea, ese 16%, yo lo puedo reutilizar
en este caso, para poder calentar tanques de pretratamiento o darle otro tipo de usos. Entonces, ese 16% es en el que nos vamos a enfocar, que son más o menos 34,000 dólares por año en esta planta, que no lo veo nada mal, ¿no? O sea, podemos hacer bastante con esos 34,000 dólares. Entonces, básicamente nada más es para deberás darles un número real de ejemplos reales de lo que podemos ahorrar solo por estar reutilizando nuestros gases de salida. El otro tema de donde puedes ahorrar muy rápido, muy fácil, es cubriendo mis tanques de pretratamiento, y obviamente esto también funciona para el horno 100% y vale para el horno. Cubriendo todos los tanques se pueden ahorrar más o menos 40,000 toneladas por año, ¿sí? Entonces, vemos que la salida, si ven el gráfico, no se ve muy bien, una disculpa, pero se ve en el gráfico del lado izquierdo arriba, tanque de desengrase, en producción, la salida por la superficie, o sea, la pérdida es 50%, pero si lo tengo parado, que es del lado derecho, es 79% el gasto que tengo en mi tanque de flux y también de desengrase si es alcalino, por no taparlos. Entonces, sí es un tema ahí que puedo atacar y puedo ahorrar costos muy fácil en hora de comida o cuando se vayan los fines de semana, tapar también esos tanques, no solo la paila, sino también los tanques de desengrase y de pretratamiento, o todos los que estén calentando básicamente, porque van a tener obviamente estos ahorros que estoy desperdiciando básicamente la energía, ¿no? Entonces, por favor, considerar eso. Y en la paila ni se diga, o sea, en la paila cada paro de más de 30 minutos, como vimos, se va 30% de calor por la superficie, siempre tapar para que ahorremos esa energía, que si no estamos regalándola literal y estamos obviamente no ayudando a ser sustentables. ¿Cómo podemos recuperar ese calor? Hay equipos de recuperación de calor residual, que son aislados, están revestidos externamente, montados sobre una base distantes y traen su bomba de recirculación con tanque de expansión, filtro y válvula de retención. Trae el intercambiador con tubos, perdón, con ventilador, y incrementa la eficiencia, obviamente, también de mi horno. Eso es muy importante, pero el tema es que el intercambiador sea offline, que no esté en línea. Si hay ciertos intercambiadores que los puedo yo meter dentro de la chimenea, de la salida de los gases de mi horno. Eso es el problema que tiene, es que si hay cualquier problema puede llegar a haber caída de humedad de fugas dentro de mi horno, que me pueden perjudicar mi horno, y también están manipulando la eficiencia, o sea, los flujos de gases, la circulación de mi horno, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que sea un sistema offline, que no esté en línea, sino que sea un sistema aparte, que se pueda controlar por sí mismo y no afecte la operación y la eficiencia de mi horno. Recuperamos hasta 70% del calor disponible, que es más o menos el 20%, que sale por el flujo por la salida de gases, perdón, es el que podemos recuperar para usar en el proceso subsecuente. Y va de la mano con el calentamiento de tanques. Quiere decir, necesito calentar yo mi flux y mi sosa. Hoy en día muchos ya no usan sosa, usan ácidos para desengrasar, está muy bien, pero el flux sí se recomienda calentarlo para hacer un precalentamiento, para tener un secado más rápido de las piezas, si no se cuenta con calentador o presecado. Entonces, eso sí es un tema que habría que ver, y para eso funcionan estos boilers, que son independientes del proceso o van de la mano, se pueden integrar al intercambiador. Quiere decir, un lunes en la mañana, cuando estoy apenas empezando a operar, el intercambiador obviamente todavía no tiene el calor necesario para estar calentando los tanques de flux. Aquí es donde entra el calentador independiente, el boiler independiente, que ya me mantiene siempre a 70 grados centígrados, 65, lo que sea mi proceso.
Otro punto que ya había mencionado la LAN para la sustentabilidad es obviamente captar mis humos. ¿Por qué es tan importante captar mis humos? Es uno, ¿por qué? Porque obviamente puedo hacerle daño a la infraestructura y la otra también es para mis trabajadores, pero también lleva eficiencias del punto de vista de cómo puedo ahorrar por no perder tanto a la intemperie al momento de organizar de calor, ¿no? Entonces, es un tema. Hay, como la mayoría de nosotros tenemos, perdón, es la cubierta transversal, o sea, hay cubiertas transversales, la mayoría de nosotros tenemos pailas, o el proceso que se llama cross, transversal cross shop, quiere decir que está paralela la paila con el pretratamiento. Para eso se usa una campana que va sobre un puente grúa doble y ese se mueve junto con los polipas o las grúas para ir por las piezas, granizarlas y regresar subsecuentemente, ¿no? Y la otra que hoy en día es la más usada en plantas nuevas es el layout de en línea, que ese ya lleva una carcasa puesta fija, que ya nada más entro yo por un lado, hago la agavizado y salgo por el otro lado con la ayuda de un monorriel, ¿no? Entonces, eso es hoy en día, nos permite esto una producción de hasta 6 inmersiones por hora, mientras que el cross shop me permite cuatro inmersiones por hora, ¿no? Entonces, en plantas que queremos tener un poco más de eficiencia, recomendamos siempre el inline y también del punto de vista, obviamente, de la extracción de humos, es mucho más fácil usar un sistema inline que usar la campana sobre los puentes grúa. Hay que tener cuidado de hacer o hacer los equipos de encapsulado, las campanas de encapsulado, porque sí conlleva riesgos, ¿no? Hay que tener puertas neumáticas o eléctricas bien hechas por el tema de seguridad y también operabilidad, sobre todo las puertas laterales. Ahí tenemos que tener un sistema de seguridad fotoeléctrica, por lo menos, porque si no, aquí podemos degollar a un operador, se está metiendo, no tenemos las seguridades correctas. Ahí sí hay que tener mucho cuidado qué tipo de seguridad le estoy metiendo, ¿no? Y tenemos obviamente también entradas de aires antisalpicaduras, tenemos el pleno interno de extracción, tenemos luces internas, tenemos las bisagras que sean fáciles de limpiar y las ventanas de vidrio muy importantes que sean resistentes al impacto, porque obviamente aquí también el operador, si la usa, hay una sopladura muy fuerte, se rompe el vidrio, obviamente ahí va a haber también problemas, por eso es importantísimo checar eso al hacer este tipo de instalaciones, ¿no? Y lo mismo con la ventanilla, que sea abatible y obviamente fácilmente reemplazable. Conlleva de la mano lo que estaban ya platicando anteriormente, obviamente los filtros. En este caso se usan, como bien ya decían Alani y Luis, filtros manga, que es lo que en la industria hoy se ha visto como la tecnología más conveniente. Eliminan el 99% de las partículas contaminantes, pueden ser instalados en el exterior, en el interior de la planta, dependiendo del lugar. Se pueden usar con velocidades de flujo variable y es muy importante lo que se mencionaba, sobre todo cuando hay ambientes de mucha humedad, que tenga un sistema de pulsación jet air. Ese sistema de pulsación lo que va a hacer es que cuando las bolsas ya estén muy fijas o no se dejen ya mover bien, lo que va a hacer es hace un soplado, es el y con eso libera obviamente todos los polvos y los inyecta hacia abajo, hacia afuera, liberando esa presión y esa fijación que tenemos porque llega a ver obviamente los ambientes húmedos, ¿no? Entonces ese jet pulse es lo que nos ayuda a prevenir problemas en dado caso de que surjan en lugares con alta humedad. Entonces, la otra cosa que también, obviamente, esa es una cosa que en Latinoamérica ahorita todavía no está, pero sí se las quería presentar. En Europa ya es una regla para poner una planta nueva, hay que hacer este túnel de pretratamiento. Es lo mismo que estamos haciendo en la paila con los humos blancos, pero es encapsular todo el pretratamiento. Entonces, aquí lo que hacemos es se usa el túnel con una torre de lavado de humos, que es básicamente un baño de agua por el que pasan los humos de ácido clorhídrico y otros contaminantes.
y protege obviamente mi infraestructura. Como saben, el ácido clorhídrico es altamente corrosivo a la estructura del edificio y los operadores. Cuenta con sistema de logrado interno también. Otro tema aquí que es importante es la amortiguación barométrica para permitir la entrada de agua, aire fresco, porque de nada me sirve encapsular si no tengo cómo salga el aire o cómo que entre aire fresco, ¿no? Entonces sí, con un barómetro lo que puedo hacer es regular esa presión, que es una presión negativa para que no pase a otras partes de la planta. Y muy importante también, los polipastos tienen que estar afuera del túnel de pretratamiento. Si los meto adentro, obviamente voy a tener el mismo problema, los voy a estar dañando, se van a estar descomponiendo. Entonces, sí es importante que estén afuera para poderlos proteger y con unas cejas de plástico prevengo para que no haya salida ahí de humos por arriba, ¿no? Los operadores obviamente ya no entran para nada, es todo por fuera y con el mando del polipasto es como están pasando la pieza de un lado a otro, ¿no? De un tanque a otro. Y de la mano va obviamente el torre sistema de lavado de humos, captura y neutraliza los humos de pretratamiento, siempre es utilizado obviamente con el túnel de pretratamiento, tienen uso rudo y diseño resistente a la corrosión, que es lo más importante. El otro tema, hablando de sustentabilidad, obviamente, tratamiento de flux, lo que también nos mencionaba Line, que con toda razón, mantener el flux con una solución pH 5, lo hacen automáticamente estos equipos modernos, y el hierro abajo de 1 gramo por litro. Todo abajo de 4 gramos por litro está muy bien, pero obviamente estos equipos ya automatizados, 1 gramo por litro, lo logran sin ningún problema. Entonces es una gran ventaja para evitar el acarreo de fierro hacia la paila. Y obviamente también no desperdiciar, no estar disponiendo de mi flux, sino esto lo puedo ya mantener el flux por 10, 12 años sin ningún problema, nada más estar tratándolo, ¿no? Y lo que se mencionaba también en la plática anterior y que lo que Luis nos comentó con toda razón, obviamente el galvanizador en sí no está para estar neutralizando, pero sí, teniendo una planta química para estar tratando todos sus residuos, pero sí hoy en día ya hay unos sistemas que con poco trabajo sí puedo llegar a poder trabajar, a tratar todos mis afluentes. Sin embargo, sí se tiene que decir que hay especialistas que lo pueden hacer también, ¿no? Pero nada más para que sepan, hay ciertas ciudades, hay ciertas localidades donde no tienen esta posibilidad y que es muy, muy caro el disponer. Entonces, ahí sí hemos puesto plantas de neutralización por lo mismo de que no hay infraestructura de disposición y no sabemos a dónde lo llevan, ¿no? Entonces, sí, queremos ser de veras conscientes, pues sí se puede, hay la opción, ¿sí? Como digamos, no es un foco, pero sí se puede hacer. Y el otro que sí va en tema con sustentabilidad es las fosas de recubrimiento de todo el pretratamiento de la fosa de CPP, con CPP, o aunque sea PP. ¿Por qué? Porque si no, si tengo una pérdida, una ruptura en algún tanque de pretratamiento, sea de ácido, sea de flux, lo estoy mandando al subsuelo, no lo estoy conteniendo, no lo estoy tratando. Entonces sí es importante hoy en día contener todos esos tanques, y lo que se hace hoy en día en Europa, en Estados Unidos, en México, lo he visto también en Sudamérica, es tener una protección en mi fosa de pretratamiento por si pasa algo, que se vaya nada más a un tanque, un cierto tanque, y con eso ya lo pueda disponer correctamente. Entonces, el último paso al que quiero llegar es equipos para incrementar la productividad, eficiencia y seguridad laboral. Sí, eso es ya para cerrar. El secado precalentado, por ejemplo, eso lo que me va a dar es una eficiencia en mi proceso. Voy a bajar mis tiempos de proceso. ¿Por qué? Porque no me tengo que esperar hasta que esté seca mi pieza para poder galvanizar, sino que puedo meterlo y al momento de sacarlo de aquí, ya estoy galvanizando, libre de salpicaduras, libre de explosiones, libre de cualquier riesgo que pueda tener. Entonces, por eso hoy en día sí se recomienda
usar un secador si tenemos el espacio y funciona nada más con un soplador, un quemador. No recomendamos usar los hornos de combustión del horno de galvanizado intratados, porque estos, como comentamos antes, pueden traer monóxido de carbono, si no están bien calibrados los quemadores, cosa que es peligrosa porque ahí están los operadores trabajando. Y la segunda es que son gases de combustión, entonces vienen acídicos y vienen también con humedad. Entonces el secado no es ideal si lo hacemos directo. Sí se recomienda siempre o pasarlo por un intercambiador o hacer un sistema independiente, lo que recomendamos nosotros, porque la eficiencia de usar el calor residual para los tanques es mucho más alta que para usarla para el secado, ¿sí? Entonces, la temperatura del horno con 80 grados es más que suficiente, no tiene que ser más. Lo importante es la circulación. Tanques de pretratamiento, esa es la otra. Hablando también de operación, si usamos fibra de vidrio o un PP regular y normal, el problema que tenemos es que llega el operador con una pieza grande, le pega a la pared, tenemos ruptura, tenemos que parar ese tanque, tengo que bombear el otro tanque, no puedo usar ese tanque hasta que se repare, tengo tiempos de paro, entonces eso va con la eficiencia, por eso hoy en día o es PE o es polipolipropileno que se usa para poder hacer ese tipo de tanques. Pueden ser tanques que traigan serpentines, que estén divididos a la mitad, obviamente tanques normales. Las diferencias de PP respecto a PP, el CPP, o sea, polipropileno a polipolipropileno, básicamente son mucho, dependiendo de la dureza del material y el nivel de absorción de golpes, que es lo que me va a dar la importancia del galvanizado, ¿sí? O sea, cuando llega y pega, no es importante la dureza, es el nivel de absorción y eso lo ven en la hoja de datos de cada placa de CPP o PP que van a tener, ¿no? Entonces es importante considerar esos factores al momento de hacer la elección del tipo de material que van a usar para sus tanques de pretratamiento. Un tanque de PP a los 6 meses al año ya puede tener una fisura. Un tanque de CPP nos dura 15 años libre de mantenimiento. Entonces es algo también usar menos recursos, usar menos material, verlo a la vista larga, ser sustentables. Y esto ya nomás es para eficientar la producción, hacer más eficiente. Podemos usar sistemas de centrifugado que básicamente me van a ayudar para piezas medianas y pequeñas, que normalmente algunos cuelgan piezas pequeñas. Eso todo se puede hacer con centrifugado, mucho más eficiente, mucho de mejor calidad. Entonces es muy fácil implementar una centrífuga junto a mi pala de galvanizado normal. Lo importante que es que no exceda 5 segundos de transporte entre la paila y donde vaya a centrifugar, si no se empieza a endurecer el zinc. Entonces tenerla muy cerca o bien centrifugar encima de la paila o dentro de la paila, que es lo ideal, obviamente. Y para eficientar también ese tema, si ya estamos en centrifugado, piezas pequeñas, hay volteadoras, hay que básicamente hacen el enfriamiento directo para que el zinc endurezca más rápido, para poderlo retrabajar mucho más fácil. Son pequeños equipos que ayudan a hacer un proceso mucho más lean, como se dice, más eficiente. Hay soportes de gancheras motorizados para poder, por ejemplo, estos toman la medición del peso que voy a hacer en cada ganchera, o sea, en cada producción que voy a colgar, me da el peso exacto en cada ganchera que vaya a meter. Entonces, con eso puedo llevar un mucho mejor, control de mi producción, hacer mucho mejor mi proceso de planeación, porque sé exactamente en qué momento voy a meter qué carga y no se me baja tanto la temperatura, entonces también son cosas a considerar. Por último, nada más les quería presentar unas fotos de transporte, de embarque, así es como las mandamos o se mandan modulares, van en un contenedor y igual estas son las paredes de un horno, ¿sí? Y lo mismo con la paila, siempre recomendamos las pailas que se cuelen con grúas, que se metan con grúas y no con otro tipo de montacargas o lo que sea, por tema de seguridad, ¿no? Entonces sí es importante ver eso y tener cuidado con el horno.
Y lo otro aquí es al final una paila instalada, el acomodo de zinc, que es básico para la vida útil de la paila y también del horno, porque si no, si está mal acomodado, si no dejo espacios, si no pego el zinc a las paredes, voy a tener ahí una fisura o un problema con la paila muy temprano, en muy temprana edad. Entonces es muy importante considerar eso, por favor. Al final les quiero dar unas recomendaciones finales de lo que habíamos platicado. Una es comprar obviamente un horno de alta calidad y tecnológicamente avanzado, por lo que platicamos. Mantener su horno regularmente, darle mantenimiento a sus equipos. Es muy importante, sobre todo en un ambiente tan corrosivo como lo es el galvanizado, que tenemos ácidos, tenemos cloruros de amonio, tenemos todo eso. Entonces es muy importante estarles dando mantenimiento a todas las partes, a todos los equipos. Cubran sus pailas cuando no estén en uso. Esto solo para reducir el caudal de extracción. Eso si tienen encapsulados. Es muy importante reducir el caudal de extracción de humos si no tienen una emersión, porque si no están gastando energía eléctrica innecesariamente. Si es solo cuando estoy haciendo la inmersión, de veras necesito la extracción. Si no, ¿para qué lo estoy usando? Estoy gastando también energía ahí innecesariamente. La otra es recuperar el calor residual del horno para usarlo en el tratamiento. Como les comenté, nosotros preferimos usarlo en los tanques para calentar tanques de flux y de desengrase en vez de usarlo en el secador. Llevar a cabo un estudio energético de la planta es muy importante también para saber de veras dónde tienen ustedes el mayor gasto, el mayor impacto A, ecológico, B, obviamente energético, y que les sepan decir dónde deben atacar primero para reducir sus costos en un primer paso. Cubran sus tanques de pretratamiento, lo mismo que con la paila, lo que habíamos dicho, y reduzcan la temperatura de sus tanques de temperatura si es posible. O sea, 5 grados, como habíamos visto en el ejemplo, 5 grados de reducción me pueden significar hasta $20,000 al año que estoy ahorrando solo por bajar mi tanque de flux, por ejemplo, de 70 grados a 65 grados. Y lo mismo, por cierto, con la paila. Si yo puedo galvanizar con 443 en vez de 445, eso me va a ayudar también muchísimo en el tema energético. Pero obviamente va a bajar mi fluidez del zinc, del baño de zinc. Entonces tienen que encontrar cada organizador y cada producto tienen que encontrar exactamente su punto exacto, pero muchos en Europa ya están galvanizados en 443 y no 445 por lo mismo del ahorro de energía. Sí es un tema muy a considerar y obviamente taparlo, ¿no? Y usar, obviamente, para ya sustentabilidad total de una planta, encapsulado de humos blancos y del pretratamiento. Entonces, les quiero agradecer mucho por su atención y otra vez la oportunidad que nos dieron.